Ya se está grabando. Bueno, hablábamos de las reservas internacionales. Sabemos que son todos los activos líquidos con los que cuenta un banco central de un país para hacer frente a sus pagos internacionales. De esta forma, el, eh, el Banco de México eh, contará con los activos en moneda extranjera, los cuales son considerados como reservas internacionales. Las reservas internacionales son fruto de las diferencias entre la cuenta capital y la cuenta corriente, considerando que la cuenta capital por las adecuaciones le hemos conocido como cuenta financiera en los reportes del Banco de México. Dijimos que las reservas internacionales son un activo del Banco Central, del Banco de México, y respalda un pasivo del Banco Central. El pasivo del Banco Central es los billetes y monedas en circulación. Las reservas internacionales se las puede digamos, describir en tres definiciones. Las reservas brutas, que es la suma de todas las divisas que tiene un banco central más el oro almacenado. Las divisas hemos mencionado que corresponden a dólares estadounidenses, euros, yenes japoneses, libras esterlinas y yuanes o renminbis de Japón, de China, perdón. De esta forma, estas 5 divisas internacionales corresponden a las que son susceptibles de ser consideradas como reservas internacionales. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional tiene una denominación que se construye a partir de una canasta de monedas que se denomina derechos especiales de giro. Entonces, todas las divisas que tiene un país, más derechos especiales de giro, más oro almacenado, corresponden a las reservas brutas. Las reservas netas corresponden a estas reservas brutas menos las obligaciones que tiene el Banco Central con el exterior, pero estas obligaciones son de corto plazo, por eso decimos que son obligaciones menores a 6 meses. También tenemos la definición de activos internacionales netos. Los activos internacionales netos se construyen a partir de las reservas brutas, pero no se consideran las obligaciones o las deudas que tiene un país con el FMI. Ni se resta las obligaciones de corto plazo. Es de esperar de esta forma que los activos internacionales sean mayores debido a que no se descuentan los pasivos de corto plazo. Y al mismo tiempo se considera, es decir, se cuentan con los rendimientos de préstamos mayores a 6 meses, es decir, con las obligaciones que tienen otros bancos con el Banco de México, con las cuentas por cobrar. De esta forma es que se tiene estas 3 definiciones de reservas internacionales, reservas brutas, reservas netas y activos internacionales netos. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la evolución de las reservas internacionales netas desde 1985 a 2011. Como podemos ver, este cuadro está un tanto desfasado, está hasta el año simplemente 2011, para lo cual va a corresponder, como parte de también el laboratorio que implica esta materia, el extraer información de Banco de México. Para esto, les solicito que abran una página de un navegador en blanco o se sitúen directamente en la página de Banxico y entren al sistema de información económica. Enseguida hago lo propio para que yo les vaya guiando cómo extraer la información del Banco de México. Dejo de compartir esta pantalla y voy a compartir el navegador. Aquí estamos. Bueno, estamos en el sistema de información económica. Aquí estamos. Estamos en el sistema de información económica. Pueden ver, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Muy bien.
Entonces, como primer paso, vamos a entrar a la primera categoría que dice Banco de México 14. Damos clic y vamos a entrar a esta información. Por favor, hagan clic en esta información. Y vamos a entrar al primer acápite, donde dice información sobre los activos internacionales del Banco de México. Le damos clic y tenemos el cuadro resumen que nos muestra los activos internacionales netos y la reserva internacional. En los pies de página pueden ver las definiciones, por ejemplo, la definición de activos internacionales netos, que es la reserva internacional bruta más otras inversiones en moneda extranjera, que corresponden a los créditos convenio que otorgue el Banco de México a otros bancos centrales a un plazo de más de 6 meses, tal como lo habíamos dicho, menos los adeudos del Banco de México con el FMI. Y con bancos centrales derivados de crédito, convenios recibidos con plazo a vencimiento de menos de 6 meses. Asimismo, se considera el resultado por el cambio en valor en términos de dólares de los Estados Unidos de América de las operaciones de compra y venta de divisas concertadas a la fecha. En términos generales, tenemos a los activos internacionales netos, tenemos las reservas internacionales, la cual cuenta con su correspondiente definición. Y para extraer la información vamos a proceder tal como lo habíamos hecho en clases pasadas. Exportamos la serie. Vemos que está en una frecuencia de 1996 a 2020. Está en niveles. Y seleccionamos sí, las zonas series. Está muy bien. Y seleccionamos que está en formato Excel. Y descargamos. Por favor, todos hasta ahí confirmen que ya hayan descargado el reporte de... Listo, profesor. Muy bien. Como podemos ver en el cuadro nos está mostrando que es saldo al cierre. Es decir, que el saldo a agosto de 2020 se tenían aproximadamente, todo está en millones de dólares. Entonces tenemos que añadir 6 ceros a la cifra que estamos viendo. Tendríamos 193.334 millones de dólares en reservas internacionales. Para el mes de julio, cabe hacer mención que agosto es el último mes, julio se tenía una cifra menor, lo cual equivale a que las reservas internacionales han ido aumentando. Y con respecto, por ejemplo, a diciembre de 2019 y agosto de 2019, podemos ver que en 2019 las reservas aumentaron un poco, pero posteriormente fueron acumulándose más. Para completar de mejor manera el gráfico, vamos a abrir el archivo Excel que hemos descargado. Y mientras tanto voy a cambiar de página. Está abriendo. Todavía está abriendo. Ahora sí. Voy a compartir. Veamos. Ahora sí ya pueden ver, ¿verdad? Y tenemos información mensual desde 1996, donde tenemos los activos internacionales netos y la reserva internacional neta. De esta forma, vamos a tener las dos principales variables que nos interesan. Los activos internacionales netos y las reservas internacionales
netas. De esta forma podemos construir un gráfico de la evolución de la reserva internacional neta del país. Para esto, tal como lo hemos hecho en clases anteriores, vamos a construir una gráfica. Esta gráfica va a mostrar la evolución de las reservas internacionales netas y podemos combinar con en un mismo gráfico con la evolución de los activos internacionales netos para hacer un contraste. Para esto, podemos pintar, por ejemplo, toda la información, solamente la información que llega hasta agosto de 2020, que es el último dato disponible. Una vez que se ha pintado todo, damos clic a insertar. Vamos a colocar un gráfico. Pongamos área 2D y este gráfico. Ya tenemos aproximadamente el gráfico de forma sencilla. Rápidamente lo hemos construido, donde tenemos la diferencia entre los activos internacionales netos y las reservas internacionales. En primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación. ¿Cuál? Es decir, cuáles son los activos y cuáles son las reservas internacionales. Para eso, bueno, primero lleguen hasta aquí. Hagan el gráfico antes de ir más allá. Perdón, dijo área 2D. Sí, efectivamente. Ok, gracias. Lo voy a colocar donde, donde hice el clic. Donde ven el mouse, área 2D, la primera opción es ahí donde le di. Listo, profesor. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Podría repetir de qué parte de la página de Banxico sacó la información? Es que se me fue el internet. No se preocupe, enseguida. Vamos a volver a la página de Banxico. Vamos a compartir. Aquí está el cuadro de resumen. Aquí estamos. Estamos en el sistema de información económica, ¿no es cierto? En el sistema de información económica todos podemos llegar. Es a partir de la página principal de la página de Banxico. Le damos en estadísticas y le damos en el menú de la izquierda sistema de información económica. Una vez que entramos al sistema de información económica, le damos clic al primer acápite, que es Banco de México. Y entrando en el Banco de México, la primera opción para entrar, que es información sobre los activos internacionales del Banco de México. Tenemos otro tipo de información que también les puede servir para otras materias, como por ejemplo la base monetaria, activos internacionales, crédito interno, y otros, ¿no? Lo que nos interesa por ahora para construir la evolución del saldo de reservas internacionales es la información sobre activos internacionales del Banco de México. Damos clic y entramos a un cuadro donde nos muestra los saldos, ¿no es cierto? A agosto y a julio, agosto es la última fecha disponible, de los activos internacionales netos y de las reservas internacionales. Tenemos, como habíamos mencionado, los activos internacionales que son un tanto mayores que las reservas internacionales, porque las reservas internacionales descuentan, ¿no es cierto?, las obligaciones de corto plazo del Banco de México. Es decir, se le quita. Al mismo tiempo, los activos internacionales contabilizan los activos, las cuentas por cobrar que tiene el Banco de México con otras instituciones, ¿cierto? Entonces es de esperar que como las reservas internacionales restan obligaciones de corto plazo y los activos internacionales suman los activos de más de 6 meses, es de esperar que
los activos internacionales sean mayores a las reservas internacionales. Una vez hecho esto, exportamos la serie 1996 a 2020, verificamos que efectivamente 1996 es el año más hacia atrás de que se tiene información disponible. Seleccionamos el archivo típico que es XLS, un archivo de Excel, y descargamos la información. Una vez que hemos descargado la información, abrimos el archivo. Y es este. Antes de construir el gráfico, lo que nos fijamos es qué información es la que nos interesa. La información que nos interesa es la columna B y la columna C, donde se sitúan los activos internacionales netos, es decir, los saldos. Hay que diferenciar los flujos y los saldos. Los saldos es a cierre de mes cuánto quedó en total de activos internacionales netos y cuánto quedó en total las reservas internacionales netas a cada mes. Es diferente de los flujos de reserva. Es decir, por ejemplo, si en un mes quedó 10,000 millones y en el siguiente mes aumenta 1,000 millones, el saldo queda en 11,000 millones. Pero, para hacer la diferenciación, el saldo es 11,000 millones y el flujo fue de 1,000 millones. También es decir, el flujo es la variación de periodo a periodo y el saldo acumulado es lo que se está reportando en este caso, que es el flujo del periodo más el saldo que se contaba en el anterior periodo. Entonces, en este caso tenemos los saldos. Para hacer el gráfico, pintamos las fechas y solamente los datos sin incluir a los nombres de las series. Seleccionamos insertar un gráfico, vamos a las líneas y colocamos el primero que vemos en el área de área 2D. Una vez que tenemos este gráfico en área 2D, se nos va a insertar el gráfico que tenemos en pantalla. ¿Hasta ahí todos? Sí, profesor. Muy bien. Detalles. Tenemos que identificar cuál es, es decir, cuáles son los activos internacionales netos, cuáles son las reservas internacionales netas. Para hacer eso, damos clic en un espacio en blanco del gráfico y seleccionamos seleccionar datos. Ese menú. Una vez que seleccionamos datos, vamos a en la parte izquierda y verificamos series 1. Le decimos modificar y la serie 1 nos dice que está en la columna B. Por lo tanto, corresponde a los activos internacionales netos. Entonces le ponemos activos internacionales netos. Escribimos. Aceptar y ya tenemos, ¿no es cierto? Seleccionamos la segunda serie, serie 2. Le damos clic en modificar y es la columna C. Evidentemente la columna C es de las reservas internacionales netas. Entonces colocamos el nombre. Reservas internacionales netas. Aceptar. Le damos en aceptar y ya tenemos la información con respecto a qué serie corresponde. Vamos a tener que los activos internacionales, como hemos visto, son mayores y están en la línea azul, y las reservas internacionales están con un color naranja. Para hacer el análisis adecuadamente, tenemos que ajustar bien el eje de fechas, donde no nos permite ver el año. Entonces tratemos de, seleccionamos el eje de las fechas, es decir, el eje de las X,
Y damos clic secundario y le damos en dar formato al eje. Se nos abre esta ventana y tenemos que ir a número. La categoría es, vamos a decirle que es una fecha. Muy bien, ya sabe que es una fecha, ¿no es cierto? Ahora tenemos que especificarla, que lo que nos interesa es simplemente el mes y el año, ¿no es cierto? Mes y año. 2012. Por ejemplo, nos puede servir el mes completo y el año. Bueno, ya hemos podido arreglar el gráfico y ya tenemos algunas fechas de referencia. ¿Hasta ahí todos? Estamos como que arreglando el gráfico para que sea más entendible. ¿Hasta ahí habría alguna pregunta? Yo, profe, ¿podría repetir lo de las fechas? Sí, cómo no. Vamos a, como primer elemento, seleccionamos el gráfico, ¿no es cierto? Y tenemos que seleccionar el eje de las fechas. Para seleccionar el eje de las fechas, damos un clic en las fechas y nos damos cuenta que está seleccionado porque hay un rectángulo que se activó. Damos un clic secundario y sale dar formato al eje. Una vez que se abre dar formato al eje, nos salen las opciones de eje, está abajo de las barritas, y nos vamos hasta la última, que es número. En primer lugar, le decimos que es una fecha. En segundo lugar, cómo queremos que se despliegue la fecha, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos colocar una abreviación de 3 letras y el año. Y con eso, por ejemplo, ya tendríamos enero 96, agosto 96, marzo 97, octubre 97, diciembre 98 y así noviembre 2001. Tenemos como que una guía, ¿no es cierto?, de cuáles son las fechas en las cuales hubo movimientos o cambios en las reservas internacionales y en los activos internacionales netos. ¿Hasta ahí todo bien? Maestro, Doctor, muchas gracias. a mí sí me aparece, pero en número, el mes. ¿Estaría bien? O... Como usted guste. Ok, En este caso lo estoy haciendo de tal forma que sea lo más entendible posible para el ok, análisis que vamos a realizar. gracias. Entonces, en este caso, como ustedes gusten reportar, yo considero que es importante ver el mes y el año. El mes pueden colocarlo en formato número. La idea es que se vea, ¿no? Es que se sepa aproximadamente cuál es la altura. Por ejemplo, cuando hubo una caída en las reservas internacionales. Y hubo una caída durante el año 2015, durante el año en el cual pues hubo eh, un desequilibrio en el sentido de que el monto de las exportaciones no fue el mejor, no hubo una entrada adecuada de divisas y por el contrario hubo una salida de divisas, lo cual determinó que hubiera una caída en las reservas internacionales, ¿no? Que estaban en un punto de aproximadamente, vamos a ver si nos muestran los valores. Bueno, ahí podemos ver que es cercano a los 200.000 millones de dólares, pero posteriormente que cayó a un punto en el que podríamos decir que estaba aproximadamente en los 170.000 millones de dólares. Esto lo podemos ver en los datos. Vamos, por ejemplo, a ver el año 2015, qué es lo que pasó. Y en el año 2015, efectivamente, ¿no es cierto? Podemos ver que el monto más alto al que se llegó fue 195.000 millones de dólares, que posteriormente cayó a una cifra que aproximadamente se veía en el gráfico, no les había hecho 171.000 millones
de dólares. Entonces hubo una caída, hagan sus cuentas, de aproximadamente 10, ¿dónde estamos? Estamos en el nivel mayor fue de 196.000 millones, aproximadamente, a ver, 81, 91, como aproximadamente una caída de 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, de esa forma, el gráfico nos está mostrando episodios en los cuales hubo cambios importantes. Otra caída que puede, digamos, considerarse de importancia, se ve en una fluctuación en los años de la crisis del 2008 y 2009, donde recordemos, la denominada Gran Recesión, en la cual pues se tenía, según criterios del Banco de México, un nivel de reservas adecuado. Sin embargo, fruto de la crisis, los inversores todavía consideraban que no era un nivel suficiente. Después de esa época, se ha logrado acumular la suficiente cantidad de reservas hasta el punto actual, donde prácticamente estamos en un valor cercano a los 200.000 millones de dólares. El gráfico nos estaría mostrando que la tendencia ha sido a la subida. Y podemos ver dos puntos de quiebre. El primer punto en 2009, 2008-2009, donde las reservas crecían a un ritmo constante, posteriormente caen y vuelven a crecer, pero a un ritmo más acelerado, hasta el año 2015, donde caen digamos, considerablemente, posteriormente se estancan y recién comienzan a aumentar los últimos años. Son como que pautas diferentes, ¿no? De cómo van evolucionando los datos. Todos lograron obtener este gráfico que va a complementar la diapositiva en la cual sacamos información de Jonathan Heath. Sí, profesor. ¿Alguien que tenga alguna dificultad? Recordemos Yo, que, profesor. a ver, ¿qué pasó? Pero bueno, yo tengo una. Lo que pasa es de que le explico, yo estoy en la Sierra Oaxaqueña, Sí. entonces el internet a la hora de que estaba ingresando a la página de México, me empezó a cerrar Zoom. Entonces Ajá. no aguantó la red y por eso ya decidí no continuar con eso, nada más estoy en la presentación. Bueno, mire, pero lo importante es que pueda anotar los pasos, más o menos sabe por dónde extraer la información. Estamos en la página del Banco de México, en estadísticas, sistema de información económica, dentro del sistema de información económica, el primer acápite, que es Banco de México, y una vez entrando a Banco de México, el primer elemento, que son los activos internacionales del Banco de México. Entra ahí y descarga la información. Entonces, en cuanto tenga, digamos, mejores condiciones, repite el ejercicio y la idea es que pueda, digamos, replicar lo que estamos haciendo en clase. ¿Qué finalidad Claro. tiene? ¿Sí? Bueno, ¿qué finalidad tiene esto? La finalidad es la de que prepararlos para el examen, porque un ejercicio similar a lo que acabamos de realizar es la que va a venir en el examen. Es decir, que todos ustedes puedan entrar a la página del Banco de México, puedan descargar la información, puedan construir un gráfico y posteriormente hacer comentarios acerca del gráfico. Entonces, les voy a dar en el examen una serie de instrucciones para que puedan presentarme esta información. Esta información, evidentemente, la van a preparar, la van a sistematizar en un archivo y ese archivo lo van a subir mediante la plataforma Classroom, según las indicaciones que les va a llegar en el propio examen. Entonces, aprovechando, les solicito que el día miércoles, a la hora en la cual tenemos clases, es decir, a las 2 de la tarde, para no perjudicar sus correspondientes horarios, vamos a tener el examen. Y les solicito que puedan tal vez tomar las previsiones correspondientes y considerar que puedan tener una computadora
de preferencia que tenga acceso a Internet, que para descargar información, que tengan un procesador de textos y un procesador de gráfico, de datos, en este caso podríamos decir Word y Excel, para que de esa forma la información ustedes la puedan representar en Excel y puedan hacer una descripción del gráfico construido mediante un archivo Word. Entonces, también voy a tratar de que no se complique mucho la situación. Es, eh, Estaba pensando solicitarles que subieran una foto o un escaneado de las respuestas, pero voy a tratar de hacer lo posible para que las respuestas se entreguen mediante la plataforma de Classroom, ¿no? Entonces, de esa forma para, digamos, no complicar en demasía el examen. Entonces, les solicito que tengan acceso a Internet y que tengan acceso a un procesador de datos y de texto para que puedan subir el archivo. Y de esa forma completar dentro de las 2 horas que dura el examen lo que se les solicita. Entonces, traten de tomar las previsiones correspondientes, traten de estar prevenidos para el día miércoles en su correspondiente examen. Así es como obtenemos el gráfico de las reservas internacionales. Si no hubiera alguna otra pregunta, ya sea con respecto al avance de las reservas internacionales o el examen del día miércoles. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ya que tenemos esta información, la vamos a comparar con el caso del profesor Heath. Vamos a la diapositiva. Aquí está. Vamos a hacer un copy-paste de la información que acabamos de obtener. Vamos a tratar de como que quede en escala adecuada. Es decir, que aproximadamente si comienza en el 96, sería aquí. Y tenemos hasta el año 2011. Bueno, aproximadamente. Y para tener la escala, tendríamos un 0. Y la escala llega a 15.000 millones. En la parte superior, 140.000 millones. Un poco más. Y ya casi. Se ha distorsionado un poco el gráfico. Nuevamente. 96. Y como podemos ver, el gráfico prácticamente se corresponde. ¿Pueden ver que el gráfico más o menos se corresponde? Sí. Prácticamente es como un rompecabezas, ¿no es cierto? Que lo acomodamos y encaja. Y hemos construido el gráfico de reservas internacionales. ¿Qué podemos decir adicionalmente al gráfico de HIT? Es que la tendencia hacia la acumulación de reservas internacionales ha continuado. ¿Esto es algo positivo? Podría decirse que sí. ¿Tiene sus costos? Claro que sí tiene sus costos. Enseguida vamos a debatir esos aspectos. Bueno,
¿Para qué sirven las reservas internacionales? Ya hemos expuesto qué son las reservas internacionales, hemos visto cómo se han comportado las reservas internacionales en los últimos años, hemos podido replicar el gráfico y como que completarlo y de esa forma actualizar la información. Antes del cambio del régimen cambiario, del tipo de cambio, servía como un instrumento para defender el tipo de cambio. Quiere decir que cuando había presiones de demanda de dólares, por la ley de oferta y demanda, cuando la demanda aumenta, el precio tiende a aumentar. Es decir, había presiones para la depreciación del peso mexicano. De esta forma, el Banco de México ponía a la disposición una mayor oferta de dólares para compensar esa demanda. Entonces, ponía a disposición del mercado una cantidad elevada de dólares y de esa forma aumentaba la oferta para de esa forma balancear la oferta y demanda y que el precio ya no siguiera subiendo. Entonces, tener reservas internacionales implicaba defender el tipo de cambio. Pero estamos ante una situación en la cual el precio de mercado se define a partir de cantidades, es decir, cantidad de divisas. Esta situación funciona siempre y cuando haya reservas disponibles, ¿no es cierto? Pero recordemos que en la década de los 90 hubo un episodio en el cual se acabaron las reservas y ya no hubo cómo defender el tipo de cambio y por lo tanto una demanda creciente con una oferta que ya no podía satisfacerla implicó que hubo una depreciación del tipo de cambio, ¿no? De ese episodio es que el tipo de cambio ya no se define de esa forma, sino se define a partir de una interacción de oferta y demanda. Es decir, que el precio se determina como un precio fluctuante. Eso es el siguiente tema que vamos a ver, es el tema del tipo de cambio. Y continuemos con las funciones de las reservas internacionales. La cantidad de dólares disponibles también implica confianza de los inversores, confianza de que, por ejemplo, el gobierno mexicano pueda hacer frente a las obligaciones con las que cuenta, es decir, que pueda pagar su deuda externa y de esta forma da un elemento de confianza sobre las posibles inversiones en México. Al mismo tiempo, reflejará cómo está el sistema de pagos, es decir, si la diferencia entre cuenta corriente y cuenta capital financiera, digamos, estaría reflejando efectivamente estos movimientos y el saldo sea en cierta forma sostenible, es decir, que las reservas internacionales muestren una salud adecuada de las transacciones que realiza México con el mundo. Y al mismo tiempo, hemos dicho que las reservas internacionales son un activo del Banco de México y que respaldan al principal activo que tiene, al principal pasivo que tiene el Banco de México, que es los pesos y monedas. Quiere decir que el Banco de México tiene la libertad de realizar emisión monetaria siempre y cuando haya un respaldo en billetes y monedas. De tal forma que hay un horizonte, o podemos denominar un límite, en el cual se podría decir que las reservas podrían ser no las suficientes. Ese límite viene dado cuando cada peso mexicano está respaldado por 1.5 dólares. Si por cada peso mexicano emitido la cantidad de 1.5 dólares es menor, se puede decir que hay un síntoma de deficiencia en reservas internacionales. Pero si por cada peso mexicano emitido hay una cantidad mayor a 1.5 dólares, se puede decir que la salud de las reservas internacionales, es decir, la relación entre reservas y emisión, es adecuada. Al mismo tiempo, como hemos mencionado, el tener reservas internacionales, por ejemplo, implicaría un efecto de demostración, ¿no es cierto? Es decir, cuál es la fortaleza del sector externo, de las relaciones con el sector externo de una economía. Lo cual es bueno. Entonces, siempre tener las reservas, un nivel adecuado de reservas internacionales es bueno. Pero tener reservas internacionales tiene un costo. El manejo de las reservas internacionales es costoso por parte del Banco de México. Entonces,
hay un concepto en investigaciones de política monetaria que tiene que ver con el nivel óptimo de reservas internacionales. Quiere decir que los bancos centrales apuntarán a tener un nivel óptimo de reservas, debido a que tener en exceso de reservas implica un costo y tener muy pocas reservas implica tener un riesgo. Entonces, hay un nivel óptimo, es decir, unos niveles en los cuales las reservas deben fluctuar como un saldo óptimo mantenido por el Banco de México. Estos son los elementos a los cuales hacen las reservas internacionales y que sean relativamente importantes y al mismo tiempo los economistas estén tan interesados a la hora de tener los reportes mensuales del saldo en las reservas internacionales. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Preguntas o comentarios con respecto a las reservas internacionales? ¿Quedó lo suficientemente clara la exposición de qué son las reservas, cómo se definen, cuál es su evolución y para qué sirven? ¿Podría volver a repetir cuando menciona que si tenemos muchas reservas significa que? Hay un costo por mantener las reservas. Hay un costo por mantener las reservas y gestionar las reservas. Quiere decir que cuando tenemos muchas reservas es costoso. ¿En qué porcentaje es costoso? En el libro de Jonathan Heath se hace una aproximación y se menciona que aproximadamente el diferencial entre la tasa de interés mexicana y la de Estados Unidos estaría reflejando el costo de mantener las reservas internacionales. Otro elemento que también puede mostrar una cantidad adecuada de reservas internacionales es que aproximadamente debe reflejar una cantidad suficiente para que si dado que por algún motivo se corte el comercio internacional o se corte la entrada de divisas, debe haber un periodo suficiente de meses para que se puedan continuar con las importaciones sin recibir divisas. Es decir, que serviría como una especie de reserva para el comercio internacional. Y de hecho, las reservas internacionales son fruto del comercio internacional, ¿no? Al mismo tiempo, otros elementos que contribuyen, por ejemplo, a las reservas internacionales son las ventas que realiza Pemex. Pemex tiene ingresos en dólares porque vende al mundo petróleo, pero también tiene obligaciones que debe pagar en dólares. Entonces, todos los ingresos que tiene Pemex se van directamente a el Banco de México y se van a engrosar las reservas internacionales. Pero posteriormente Pemex recompra los dólares que dio al Banco de México para hacer frente a sus obligaciones internacionales. Entonces Pemex da los dólares y posteriormente recompra los que necesita para hacer frente a sus obligaciones. Surge aquí una cuestión. Las reservas internacionales son fruto de las transacciones que realiza México con el resto del mundo. Y sirven para los pagos internacionales de un país. Por ejemplo, el gobierno puede comprar también divisas, puede comprar reservas al Banco de México para de esa forma cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Entonces, el Banco de México también proporciona dólares, por ejemplo, a Pemex y al gobierno. Y hay una situación que como las reservas internacionales son un activo, cuando ingresan muchas reservas internacionales, hay la posibilidad de que también aumente la liquidez en la economía. Por lo tanto, se da una operación
hecha por los bancos centrales que se denomina esterilización. La esterilización quiere decir que si por entrada de reservas internacionales aumenta la liquidez, el Banco Central debe retirar parte de esa liquidez en moneda nacional. Es decir, que cuando hay un ingreso elevado de divisas, puede haber presiones hacia el nivel de precios. Las presiones, las cuales deben ser neutralizadas mediante el retiro de liquidez con lo que hemos denominado en clases anteriores, las operaciones de mercado abierto. Es decir, la emisión de bonos. Se emiten bonos y de esa forma se retira liquidez de la economía. Entonces, hay algunas complicaciones con respecto a la entrada en exceso de reservas internacionales. Otro aspecto que también cabe destacar es que algunos gobiernos, por ejemplo, en América Latina, es el caso de Argentina, es el caso de Bolivia, hicieron uso en años pasados de reservas internacionales para financiar gasto e inversión del sector público. Cabe hacer mención que las reservas internacionales no es un ahorro, no es un fondo a disposición que puedan utilizar los gobiernos, sino que las reservas internacionales son un resultado de las transacciones que tiene un país con el mundo y es un activo del Banco Central. La legislación actual prohíbe al Banco de México, por ejemplo, otorgar recursos directamente al sector público. Es decir, que no se puede otorgar recursos de las reservas internacionales para los planes y programas de la política fiscal, del gobierno de turno, ¿no? Pero hubieron gobiernos, como les mencionaba, en América Latina que sí lo hicieron. Esto puede poner en una situación de riesgo en los países en función a la cantidad de reservas que se está utilizando, debido a que ante fluctuaciones del comercio internacional, tal como la estamos viendo en estos meses, han dado como resultado que algunos países se vean en serios aprietos con respecto a la disponibilidad de dólares en sus economías. Es el caso de Argentina, donde prácticamente el tipo de cambio se está disparando. En el caso de Bolivia, las reservas internacionales están a la caída, lo cual, si siguen a la caída al ritmo actual, se estima que va a haber una pérdida total de reservas aproximadamente en 2022 o en 2023. Entonces, tener una cantidad adecuada de reservas y no hacer un uso, tal vez podríamos denominarlo, discrecional de estas reservas, pues se puede contribuir a una estabilidad adecuada de las economías y no poner en riesgo. Otro elemento que les quería mencionar es, bueno, que viendo las cuentas, evidentemente, hay una disponibilidad de una línea de crédito del Fondo Monetario, como les decía al inicio de la clase. El Fondo Monetario tiene actualmente una disponibilidad de más de 70,000 millones de dólares para la economía mexicana. ¿Y por qué el Fondo Monetario tiene esta línea de crédito flexible tan elevada? Debido a que la economía mexicana cumple con los requisitos de estabilidad macroeconómica, cumple con los requisitos mínimos de una economía saludable. Las otras economías que tienen estas líneas de crédito flexibles son Colombia, que hace algunos meses subió sus líneas de crédito de 11,000 millones de dólares a más de 16,000 millones de dólares, Perú y Chile. Por la contingencia del COVID, recientemente se ha abierto líneas de crédito para países de América Latina, son las denominadas líneas de crédito rápida. Y las líneas de crédito rápida tienen la finalidad de solventar gastos de emergencia de los países, los cuales están sufriendo un elevado impacto en términos de salud o en términos de reactivación económica. Entonces, estos fondos van a servir para reactivar estas economías y reforzar sus sistemas de salud. Con respecto a la clase y con respecto al avance para el primer parcial, eso sería todo con respecto al avance y hasta aquí sería el material de avance para la siguiente clase. Si hubiera alguna pregunta adicional,
Bueno, si no hay preguntas adicionales, en primer lugar, voy a detener la grabación. Déjenme ver.